Hola. Tradicionalmente, las empresas se han diseñado y se han desarrollado con base en 4 pilares fundamentales que son los que componen sus cimientos. El primero de ellos son lo que tiene que ver con sus sistemas de producción, tanto la tecnología como los procesos que hace que la empresa produzca sus bienes y servicios. El segundo de ellos son lo que llamamos el capital humano, los recursos humanos, las personas y su conocimiento. El tercero sería la propia cultura de la compañía, todos esos intangibles que lo que hacen es definir cómo es una empresa. Y el cuarto de ellos serían las finanzas. Así que no es extraño que cuando pensamos en cómo digitalizar una empresa, lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo añadir tecnología digital a cada uno de esos pilares que forman esos fundamentos de cada una de las empresas, de cada una de las organizaciones. Vamos a verlos uno a uno. El primer pilar son los sistemas de producción. Pensemos, por ejemplo, en un sector como en la industria. Añadir tecnología digital a la industria significa añadir cosas como robots al proceso de producción, significa añadir inteligencia artificial a toda la información relativa a los procesos industriales, significa mejorar la integración de todo el proceso industrial, añadir impresión 3D o Internet de las cosas, por ejemplo, ¿no? Todo ese conjunto de tecnología, como puede ser toda esta u otra, como la realidad aumentada, por ejemplo, lo que hace y lo que está haciendo es transformar todo un sector completo que es el industrial a aquello que ya conocemos con Industria 4.0, la cuarta revolución industrial. El segundo pilar se refiere al capital humano. La cuestión es cómo incorporar nuevo talento digital a nuestras organizaciones. Y esto ha cambiado de manera radical. De repente han aparecido profesiones como Digital Manager o científico de datos que son necesarias ya en nuestras empresas y que cambian por completo el panorama de lo que nosotros estábamos acostumbrados como función de recursos humanos. El tercer pilar tiene que ver con la cultura de la organización. Y esto es tremendamente importante. Está muy relacionado con el anterior, con el de recursos humanos. Y es un reto que se desarrolla en una doble vertiente. En primer lugar, cómo transformo a las personas, cómo las capacito, cómo les doy la visión suficiente en un nuevo contexto digital, cómo flexibilizo su manera de pensar para que se puedan adaptar de manera ágil y rápida a los nuevos retos que tenemos como cultura digital. Y el segundo es cómo transformo el contexto en el que trabajan esas personas, cómo podemos pasar de estructuras, por ejemplo, no colaborativas, de silos especializadas cada uno en sus áreas, a estructuras co-creativas, donde las personas colaboran para solucionar retos que tienen que ver con el nuevo mercado donde el cliente está exigiendo una experiencia determinada. Y el cuarto pilar al que nos referíamos al principio es el de la financiación. Hoy los modelos financieros también tienen un doble reto. En primer lugar, cómo encontrar nuevas vías de ingreso para la organización, para las empresas, cómo monetizar otras actividades que probablemente ahora mismo no están en el portfolio de productos y servicios de esta organización. Y la segunda, cómo financiar toda la transición, todo el proceso de transformación de un modelo de negocio a uno que incorporará muchos elementos nuevos o será absolutamente disruptivo y por tanto planteará un escenario nuevo. ¿Y cómo se financia todo eso? Ya solamente la digitalización de estos 4 pilares fundamentales y tradicionales de cualquier organización es un reto tremendamente importante. Y está muy bien porque nos ayuda a mejorar, a ser más eficientes en lo que ya hacemos. El problema es que no nos ayuda, no nos garantiza que esta organización, una vez que hayamos pasado por este proceso, esté alineada con los intereses de nuestro cliente, porque hasta ahora el cliente no ha aparecido por ningún lado. Y esto es realmente el factor diferencial. Así es que lo que es muy importante que tengamos en cuenta es que hoy cualquier organización debe contar con un quinto pilar dentro de su estructura, un quinto pilar que asiente de manera definitiva sus cimientos. Ese quinto pilar se llama el cliente. Ahora bien, ¿cómo incorporamos ese cliente a la fórmula? ¿Cómo incorporamos ese cliente a la estructura tradicional de nuestra organización? Pues aquí creo que hay 5 pasos que si los seguimos nos pueden guiar y nos pueden ayudar mucho para conseguir este reto. El primero de ellos es identificar claramente quiénes son nuestros clientes y cómo podemos arquetiparles, cómo podemos hacer clústeres, cómo podemos clasificarles para luego trabajar con ellos de una manera muchísimo más eficaz. El segundo paso sería entender qué es lo que hace diferentes a un clúster, a un arquetipo del siguiente y por tanto cómo debemos relacionarnos con cada uno de ellos de manera diferencial. El tercero de ellos es decidir cuáles de ellos es más interesante para nosotros de una perspectiva de negocio, en cuáles nos vamos a volcar, en quiénes vamos a invertir. El cuarto punto sería diseñar una buena propuesta de valor para ellos, es decir, ¿por qué nosotros? ¿Qué es lo que te vamos a ofrecer? ¿Qué beneficio te vamos a dar? Y a cambio tú nos vas a pagar por ello. Y el quinto sería cómo rediseñamos toda la organización para alinear las expectativas de ese cliente con la experiencia que nosotros le vamos a proporcionar. Es decir, que no haya fricciones, que la relación entre el cliente y nosotros como organización sea perfecta.
perfecta. Así es que como conclusión, yo lo que plantearía sería, si tú quieres digitalizar tu compañía, tu organización, simplemente para hacer mejor lo que ello haces, está bien, te tienes que centrar en esos 4 pilares que hemos mencionado, pero si lo que tú quieres es hacer una transformación desde una empresa productocéntrica a una empresa clientecéntrica, a una organización clientecéntrica, donde tu preocupación sea darle la mejor experiencia a tus clientes, debes incorporar de manera definitiva y decidida al cliente como pilar fundamental en la estructura de tu organización.